El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a retomar con mucha ilusión nuestro itinerario cuaresmal de la mano de Santo Tomás de Aquino. Y creo que cada día que hablamos de lo que él, los aspectos de la pasión de Cristo, nos va ayudando a prepararnos a esa Semana Santa. ¿Qué es lo que tengo que aprender para comprender hasta dónde llegó el amor de Dios? Ahora nos quiere hablar sobre el precio de nuestro rescate. ¿Cuál es el precio que Él pagó por nuestro rescate? Y siempre cita las Escrituras, lo toma de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, 20. Comprados fuisteis por grande precio, tan pequeño pero tan profundo. Fuimos comprados a un altísimo precio. Hay cosas que tú no puedes acceder por tu sueldo, por tu capacidad económica. Pues en este caso, solo Cristo podía pagar el precio de mi rescate. La injuria o el sufrimiento de alguno se mide por la dignidad de la persona. Todos somos iguales, pero no es lo mismo que ofendas a una persona que pasa en la calle a que ofendas a alguna autoridad. Y no porque valga más que esa persona que pasa adelante, sino por la autoridad que ostenta, no es lo mismo. Pues Él, quiere especificar, Él sufrió con su dignidad de Dios. Si tú y yo ofrecemos sacrificios y son agradables a Dios a través de Cristo, imagínate un sacrificio infinito que no tiene fin en el amor, en la dignidad de la persona. En Cristo la dignidad de la persona es infinita. De ahí que cualquier sufrimiento de Cristo bastara para la redención del género humano. Esto es impresionante lo que acabo de decir. Una oración de Cristo, por ser quien es, sería suficiente para salvarnos. El Padre Nuestro rezado por Él. Y entonces uno empieza a decir, ¿y por qué entonces tuvo que padecer la cruz? Pues para que veas el precio que Dios Padre fijó por tu salvación. Un pensamiento, un deseo eran suficientes para salvarte, y a mí también. Y con esto podía haber salvado el género humano, mas sin embargo quiso cargar la cruz por ti. San Bernardo dice que una sola gota de sangre era suficiente para la redención del género humano. Ya lo hemos hablado, que al menos más de 5,000 llagas tuvo en su cuerpo Jesucristo en la pasión, en esa revelación de Santa Brígida de Suecia. O sea que hubiera evitado las 5,480 llagas que le hicieron. Bastaba una. La circuncisión que le hicieron fue un derramamiento de sangre del niño Jesús, hubiera sido suficiente. Ya empiezan a entrever cuando dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya Santo Tomás en catequesis pasadas dice, Cristo satisfació superabundantemente la ofensa. Cristo podía redimir el género humano sin morir en la cruz, puesto que la ofensa a Dios era infinita. El Padre determinó el precio, que era la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Recuerden que la ofensa de nuestros primeros padres fue a Dios. Era grandísima, mas sin embargo Cristo es mucho mayor que la ofensa. Cristo murió en la cruz por
tres causas, o sea, tres consecuencias que nos trajo. Cristo nos libró de la muerte, consecuencia del pecado, y lo sabemos, con su propia muerte. Para librarnos de la muerte, Dios Padre estableció que Cristo muriera por nosotros. Él tenía que entregar su sangre por nosotros. Por la muerte, además de pagar el precio, sirve como ejemplo de virtud en nuestra vida. Así nosotros ya no tenemos miedo a morir por la verdad. Aquí hubo gente que estuvo el día 8 en la catedral. ¿A poco no tuvieron miedo? Claro que se imponía la situación. Pero precisamente, ¿por qué estábamos ahí? ¿Porque éramos muy valientes o porque lo hacíamos por amor a Cristo? Para proteger una casa de Dios. No se trata de no sentir miedo. Se trata, hoy di una catequesis sobre la valentía y me gustó mucho, dice, la valentía es el miedo que eleva sus plegarias. Se puede tener miedo, pero hay que poner la confianza en Dios. Es la determinación delante de las contrariedades, dificultades que podemos tener en la vida. Pero entonces, ¿quién da la valentía? La da Dios. Cristo con su muerte no solamente nos salvó, que es el primer punto, el segundo nos dice, nos da ejemplo para no tener miedo de morir o de dar la vida o de ser perseguidos por causa de la verdad. Pues ese día 8 estábamos defendiendo una verdad, una casa de Dios que nadie la puede tocar, nadie la debe de tocar. Y por último, la muerte de Cristo se convierte en sacramento de salvación. ¿Qué es un sacramento? En la Iglesia Católica es un medio eficaz de la gracia. Porque Cristo murió, la gracia llega al mundo. Todos los sacramentos están fundamentados en el mérito que Cristo adquirió en su pasión. Por lo tanto, si se dan cuenta, el precio fue altísimo. Gracias, 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 Señor. Que así sea.